Buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todas y, bueno, todas las personas que nos acompañan aquí en Palacio Nacional. Estamos en el Salón Tesorería. Hoy es domingo 4 de octubre, son las 19 horas en punto. Muchas gracias a todas las personas en casa que nos acompañan a través de su televisor o dispositivo móvil. Hoy vamos a tener la conferencia de prensa sobre la epidemia del virus SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19. En esta ocasión tengo el placer y orgullo de que me acompañe la doctora Ana Lucía de la Garza Barroso. Ella es doctora en Salud Pública y es directora de Investigación Operativa Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología, y ella va a presentar el día de hoy el tema de inteligencia epidemiológica. Ella es la directora también de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud, en donde hay un gran recurso humano, que son médicas y médicos residentes de la especialidad de epidemiología, que es quien atiende 24 horas, 7 días a la semana esta unidad. Es en donde también se hacen los análisis epidemiológicos que hemos presentado a lo largo de todas las conferencias de prensa, y la doctora de la Garza Barroso nos va a presentar hoy lo que es inteligencia epidemiológica. Yo haré una presentación breve sobre el estatus actual, las diapositivas sobre el informe técnico, para luego ceder la palabra a la doctora de la Garza. Bien, pues hoy estamos en el día 127 de la nueva normalidad, caracterizado, como ya lo hemos comentado, por el semáforo de riesgo epidémico. Esta es la conferencia vespertina número 217, es domingo 4 de octubre, y como ayer lo comenté, el domingo 18 de octubre habrá una jornada electoral en Coahuila e Hidalgo. Les invitamos a ejercer su derecho al voto con todas las medidas básicas de prevención. Hoy presentamos la semana número 39, el índice de positividad de los casos que se diagnostican como sospechosos al virus SARS-CoV-2, a la COVID-19, es del 37%, un ligero descenso que puede estabilizarse o inclusive incrementar a lo largo de la semana. Como lo vimos, ayer presentábamos un 40%, esa es en el porcentaje en el que estamos actualmente. Hemos estudiado, al menos con un estudio epidemiológico de caso, interrogatorio, signos, síntomas, inicio de estos signos y síntomas y toda su caracterización clínico-epidemiológica de ya más de 2 millones de personas. Estas 2 millones de personas son los registros que ustedes pueden descargar en la base de datos abierta. Es una base de datos nominal. Me parece que pocos países en el mundo tienen el privilegio de tener un sistema de vigilancia nominal de esta enfermedad de ya más de 2 millones de personas. Todos los datos que se ponen a disposición como datos abiertos son datos anónimos, son digamos anonimizados y sin probabilidad de poder hacer un vínculo entre la persona, en dónde se encuentra la persona, en dónde se contagió, pero se puede descargar esta base de datos para hacer diferentes análisis. Tenemos actualmente un total de 761.665 personas que han sido diagnosticadas como positivas al virus SARS-CoV-2 en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, los laboratorios estatales de salud pública y algunos laboratorios
de apoyo a la vigilancia epidemiológica que conforman esta Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública que coordina el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Tenemos 919.591 personas que han resultado negativas a esta prueba. 189.288 personas sospechosas sin muestra, sin una posibilidad de resultado positivo o negativo al virus SARS-CoV-2, pero que nos sirven para hacer algunas estimaciones de cómo se comportan estas personas a las que no se les ha tomado una muestra. Actualmente 79.088 personas han resultado positivas y lamentablemente han perdido la vida, y es lo que tenemos documentado. Sobre la estimación de casos, vemos una disminución en el 6% de los casos estimados. Son 902.058 casos que se estiman que se han diagnosticado en nuestro país, de los cuales apenas el 4% representa la epidemia activa. Son 37.454 casos estimados activos los que se tienen. Se han recuperado ya 550.053 personas y se estima que con estas personas a las que aún no se les ha hecho el resultado o no se les pudo tomar muestra, pero que lamentablemente perdieron la vida, son 92.392 personas que se estima han perdido la vida y que la han perdido directamente por causa del virus SARS-CoV-2. Ya hemos comentado también en otras ocasiones que el exceso de mortalidad se evalúa y se ve de diferente forma. Hay un boletín publicado en coronavirus.gov.mx en donde ustedes en casa y ustedes, personas que se dedican a la comunicación, pueden descargarlo, analizarlo y generar también aquí preguntas para poder discutir lo que se trata, el exceso de mortalidad que ha ocasionado la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Sobre la ocupación hospitalaria de atención específica a la infección respiratoria aguda grave, sobre las camas que se tienen disponibles para las personas que presentan esta infección respiratoria aguda grave o enfermedad respiratoria aguda grave que no requieren de apoyo con un respirador mecánico, tenemos una ocupación del 26%, es decir, una disponibilidad del 74% del total de 28.407 camas que hay disponibles para estos efectos en nuestro país. Nuevo León, Nayarit, Ciudad de México, Colima y el Estado de México son las de más alta ocupación. Sin embargo, solamente Nuevo León tiene ocupadas más del 50% de sus camas disponibles para infección respiratoria aguda grave que no requiere de un ventilador mecánico. Sobre las que sí requieren de un respirador mecánico, son los casos más críticos, son los que probablemente están en una terapia intensiva en general, pero que también están o pueden estar fuera de una terapia intensiva, pero que se habilitó una cama fuera de terapia intensiva con un ventilador mecánico y lo necesario para dar esta atención crítica a las personas. Tenemos una ocupación del 23% de ventiladores en todo el país, es decir, un 77% de ventiladores mecánicos o respiradores mecánicos disponibles para la atención de las personas que así lo requieran. Y son Colima, la Ciudad de México, Nuevo León, Aguascalientes y Chihuahua los de mayor ocupación en este momento. Colima apenas llegando al 50% de su ocupación, y de ahí para abajo la Ciudad de México con un 40% es el que le sigue. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a la doctora Ana Lucía de la Garza Barroso. Muchas gracias, doctor Ricardo Cortés, con su permiso. Bien, pues muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto nuevamente saludarles desde la plataforma en la que nos estén observando, al igual que en sus televisores. Yo el día de hoy les voy a hablar sobre la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria que tenemos en la Secretaría de Salud Federal y que pues tengo el gusto de coordinar.
dentro de la Dirección General de Epidemiología. Y al respecto vamos a comentar sobre algunas generalidades que es importante que conozcan sobre esta unidad, así como algunas actividades que ha hecho al respecto también del tema de COVID-19. Sin embargo, pues también enfatizar que esta unidad de inteligencia no nada más está realizando actividades enfocadas al COVID-19, sino que también hace un monitoreo de otro tipo de riesgos para nuestra población, que es importante siempre pues estar revisando, estar alertas ante lo que pueda ocurrir a nivel mundial y también a nivel nacional. Entonces, pues este es el edificio de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. Es una unidad que, como les digo, pues es encargada de dar monitoreo, de hacer alertamiento ante eventos de diferentes fuentes de interés epidemiológico y nos brinda información oportuna. Por supuesto, esto para generar y para realizar una toma de decisiones, ¿no? Que puedan ser estratégicas ante cualquier evento que pueda realmente ocasionar un daño a la salud de la población. Así como la conocemos en este momento, fue inaugurada en febrero del 2007. Como les digo, pues es este edificio en donde tenemos diferentes áreas que se dedican a hacer monitoreo, en específico, pues un área que funciona de manera permanente y que está realizando el monitoreo de todos los eventos que puedan pues resultar de riesgo en salud pública. La que sigue, por favor. Mencionar que el marco normativo a través del cual pues opera esta unidad de inteligencia se basa fundamentalmente en nuestra norma oficial mexicana, que también es la que corresponde a la base de la función de todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que pues está realmente trabajando de manera permanente, haciendo vigilancia de diferentes padecimientos a través de la vigilancia basada en eventos y a través de la vigilancia basada en indicadores. La norma oficial 017 es la norma para la vigilancia epidemiológica y es el marco normativo que rige como tal al sistema y como tal también que corresponde a la parte rectora documental de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. También es importante mencionar al Reglamento Sanitario Internacional, que como bien saben, pues es un marco normativo que funciona a través de la Organización Mundial de la Salud, y en este Reglamento Sanitario Internacional, pues México, a través de la Dirección General de Epidemiología, también participa como un enlace para directamente tener alguna comunicación con la Organización Mundial de la Salud y con los diferentes puntos focales a través de los diferentes países o de las diferentes regiones, y la OIES en específico representa precisamente el enlace que de manera internacional pues está pendiente de todas estas comunicaciones o de todas estas o de esta coordinación que se tiene que realizar a través de este marco del Reglamento Sanitario Internacional. Entonces, pues no olvidar que la Dirección General de Epidemiología es el Centro Nacional de Enlace para este Reglamento Sanitario Internacional. La que sigue, por favor. Esta es la misión y la visión de la UIES. Como tal, la misión, pues ya les he platicado un poco de lo que hace. Produce información oportuna, verificada, información que es validada y analizada sobre diferentes eventos de interés para la salud pública y de interés para las autoridades sanitarias, y evalúa el riesgo que implican estos eventos en la salud de la población. Como les comento, no nada más estamos revisando continuamente COVID-19, sino también estamos realizando monitoreo de otros padecimientos a nivel mundial que pueden representar un riesgo a la salud de nuestra población. Ejemplo, tenemos a la fiebre amarilla, que generalmente estamos dando un seguimiento sobre su comportamiento. Tenemos padecimientos como son ébola o algunos eventos inclusive también de naturaleza específicamente meteorológica, por ejemplo, y tenemos que estar dando seguimiento a los mismos, validando información y para producir datos que pudieran generar precisamente un alertamiento, una señal para los tomadores de decisiones y para poder implementar las acciones que correspondan.
¿Cuál es la visión de la UIES? Pues es ser un modelo nacional en el ejercicio de la inteligencia epidemiológica, en la producción de esta información que les comento. También parte de ello es la formación de recursos humanos y ya les comentaré un poco más al respecto, ya lo platicaba el doctor Ricardo Cortés. También en esta unidad se encuentra un recurso humano sumamente valioso para toda la parte del monitoreo, que son las médicas y médicos residentes en epidemiología, que están continuamente haciendo este monitoreo y a quienes les agradecemos su trabajo continuo y son un eje fundamental y un pilar para la salud pública en este momento para la pandemia y para estar siempre pendientes de este monitoreo que realizan. Además de ello, pues se tiene personal especialista que está dentro de la unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria, quienes también les agradezco todo el continuo trabajo que han tenido a bien realizar en el monitoreo continuo de todos los eventos que puedan poner en riesgo la salud de la población. Y bueno, pues como les comentaba, somos un centro de colaboración internacional para la seguridad en salud. La que sigue, por favor. La UIES en sí, entonces, el propósito principal que tiene, pues va a ser detectar y atender con oportunidad eventos epidemiológicos y desastres naturales que vayan o que puedan poner en riesgo la salud de la población, detectar así cualquier contingencia de salud en el país o en el mundo y de manera diaria recolectan información de múltiples fuentes. Estas fuentes pueden ser desde fuentes oficiales de otros países como los ministerios de salud o pues pueden ser inclusive bibliografía científica, hasta fuentes no como tal que se consideran oficiales, pero que nos pueden arrojar información importante y que continuamente estamos dando seguimiento. Ejemplo, pues las redes sociales en este momento, en donde podemos encontrar diferentes pues datos que pueden ser de utilidad para generar alertas o para generar señales oportunas. También vigilamos precisamente pues cómo se comportan todas las emergencias sanitarias, el curso de estas emergencias y pues somos el enlace permanente nacional e internacional ante cualquier situación. Tenemos contacto específicamente con las entidades federativas de manera diaria a través de una comunicación que establecemos de manera telefónica todos los días con las 32 entidades federativas a través de las epidemiólogas y los epidemiólogos estatales, con quienes también recolectamos información que puede ser de interés para la salud pública. La que sigue. Estas son básicamente pues algunas de las actividades. Funcionamos, la unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria funciona como un centro además también de orientación para información de salud a la población. Recordarán pues el centro de atención telefónica, el número 800, se encuentra también siendo atendido por personal específico que está anidado dentro de esta unidad de inteligencia y a través pues ya ahora con un sistema más especializado de llamadas, también operamos, ¿no? en este conjunto para brindar información a la población. Somos y en este momento pues el centro de operación de emergencias como tal, en donde está anidado las diferentes actividades de producción de información, producción de datos, a través de todos los equipos que tienen a bien pues alimentar toda esta producción de manera diaria. Somos un centro de contacto permanente, realizamos vigilancia basada en eventos en diferentes fuentes, como les comentaba, no nada más fuentes oficiales, sino también todas estas redes o noticias que también nos pueden orientar hacia alguna situación que esté ocurriendo. Damos seguimiento a las emergencias, complementamos por supuesto también a la vigilancia basada en indicadores, es decir, si detectamos alguna información en algún medio de comunicación que pudiera representar una alerta o una señal, hacemos una verificación de esta información estableciendo comunicación directa con los servicios de salud en las entidades federativas, con quienes estamos trabajando también además muy fuerte en este momento para que cada estado pueda tener también su UIES y pueda generar la información y tener una red de trabajo mucho más sólida en beneficio de la salud pública de nuestro país.
También tiene dos áreas en particular, la sala de situación, a través de la cual se hace análisis y evaluación de manera diaria de todos los datos en este momento con un enfoque únicamente en COVID-19, y se establece también un apartado de comunicación de riesgos que les comentaré más adelante, a través del cual la unidad de inteligencia también emite avisos preventivos de viaje, por ejemplo, con algunos detalles específicos sobre la prevención que tienen que realizar los viajeros que vayan a pues diferentes países, no nada más en el marco de COVID, sino hablando también, insisto, en algunos otros eventos que puedan representar un riesgo para realizar un viaje. La siguiente, por favor. Entonces, hacemos este monitoreo de manera permanente a los medios de comunicación, hacemos un apoyo directo a todos los sistemas que son los oficiales, de los cuales tenemos indicadores a través de este monitoreo que hacemos de manera diaria en los medios de comunicación, vigilamos todas estas fuentes oficiales y no oficiales, y realmente es, pues yo creo que es la operación que tiene la UIES es una operación fundamental en el país, porque es una operación 24/7. Todo de manera permanente, tenemos personal que está en esta unidad realizando el monitoreo que corresponde todos los días, entonces realmente pues es una operación muy importante para nuestro sistema de salud. Tenemos contacto entonces con todos los servicios de salud de las entidades, somos el Centro Nacional para el contacto específico a través del Reglamento Sanitario Internacional, y como centro de operación de emergencias operamos precisamente como sala de crisis, como sala de situación y a través del Centro de Atención Telefónica en Salud. Y como les platicaba, en realidad la UIES hace diferentes monitoreos, ¿no? Estos monitoreos no nada más están enfocados en el tema de COVID, sino que diariamente además monitorea todo lo que tiene que ver con el aspecto meteorológico, está siempre muy pendiente de lo que ocurre en cuestión de la formación de tormentas tropicales, de huracanes y de cómo pueden impactar a nuestra población, que lamentablemente pues en este momento sabemos que hay estados que están siendo afectados por pues uno de ellos, ¿no? Y que pues a partir de esto tenemos que estar haciendo un monitoreo continuo de los daños a la salud precisamente que ocurren por este tipo de eventos. También hacemos un monitoreo volcánico específico del volcán Popocatépetl, del volcán, por ejemplo, de Colima, del cual también estamos muy pendientes y todos los días se genera información. Se hace un monitoreo epidemiológico en el que seguimos otros padecimientos de importancia internacional, además de otros eventos también que tienen que ver con la situación nacional, y monitoreo pues de eventos especiales que pueden ser ya con un enfoque en el aspecto de riesgos que tienen que ver con sismos o con riesgos químicos, con riesgos radiológicos o con o cualquier situación realmente que pueda poner o realizar algún daño a la salud de nuestra población. Esto es lo que hace básicamente de manera permanente la UIES y de manera diaria emite datos e información sobre estos temas. La que sigue. Entonces, nos proporciona señales de alerta temprana, nos ayuda, ¿no?, a través de todas sus actividades a identificar amenazas y eventos tanto químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, tanto en el ámbito nacional e internacional que nos pueda afectar a la salud de la población, cualquier riesgo prácticamente, fenómeno natural o cualquier situación antropogénica que pueda presentarse también, que pueda afectar nuevamente pues la salud de nuestra población. Estaremos pendientes y dando el seguimiento correspondiente, y pues revisamos básicamente este tipo de fuentes desde sitios oficiales como lo son el SDC, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. También nos basamos en información nacional que tiene que ver con el monitoreo a través de instancias oficiales en nuestro país de, por ejemplo, el CENAPRED, ¿no?, para ver la alerta volcánica, o el Servicio Meteorológico Nacional, de quien también estamos constantemente revisando esta información. La que sigue. Y
Y como les comentaba, pues es fundamental para la operación de esta unidad de inteligencia el trabajo constante y permanente de la residencia en epidemiología y de que pues están pendientes realizando estas actividades los médicos y médicas residentes todos los días y además pues los especialistas que están dentro de esta unidad realizando este monitoreo, estas actividades, verificando la información, constantemente revisando lo que ocurre en el panorama internacional y en el panorama nacional en cuestión de salud de nuestro país para identificar cualquier riesgo. Es un monitoreo entonces permanente las 24 horas, los 7 días de la semana y es importante pues me gustaría precisamente pues dar el reconocimiento que merece la residencia en epidemiología en este momento porque han estado sumamente involucrados en las actividades de monitoreo de alerta continua desde que inició esta pandemia. Y ahorita lo revisaremos un poco más a detalle conforme veamos la historia más o menos de cómo se detecta la situación desde el 31 de diciembre, la circulación de información que estaba ocurriendo una situación en China de la cual pues no se tenía información en ese momento y que se trataba de un virus de etiología desconocida y a partir de este monitoreo es que nosotros detectamos esta información para generar una señal correspondiente de que algo estaba ocurriendo. La que sigue, por favor. Entonces, desde la aparición, ¿no?, de los primeros reportes en medios oficiales y no oficiales, la UIES ha estado muy pendiente ya en sí, ahora sí voy a hablar un poco de las actividades que se han hecho en el marco de COVID. La UIES ha estado muy pendiente y ha dado un seguimiento puntual de cómo se ha comportado la pandemia a nivel nacional e internacional. He tenido la fortuna de estar varias veces aquí compartiendo con ustedes la información también internacional del panorama, que precisamente también da seguimiento todos los días la UIES. Desde que les comentaba, pues se identificó el 31 de diciembre a través de los medios un brote de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, China, y que desde ese momento se emitió pues el dato de que algo estaba ocurriendo en ese país, hasta toda la cronología específica que hemos tenido a bien ir dando seguimiento desde que se identifica, como lo conocemos, ¿no? Se inició a su seguimiento como un nuevo coronavirus, hasta que pues teníamos el primer caso importado en América el 20 de enero, precisamente también dando seguimiento a través del Centro Nacional de Enlace, de la misma UIES, hasta su declaratoria como emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero y pues seguido de su declaratoria de pandemia hasta el 11 de marzo. También pues como ven estuvimos muy pendientes del primer caso en América Latina y el Caribe y esto es básicamente de las actividades que hace la UIES y que ha hecho desde el inicio de esta pandemia. La que sigue. Este es simplemente para ejemplificar, corresponde al mapa que generamos, que seguimos generando todos los días información del panorama internacional en nuestro comunicado técnico diario. Ahora ya no presentamos un mapa, pero recordarán que al inicio de la pandemia íbamos presentando este mapa y cómo se iba pintando en todos los países hasta que prácticamente pues llegó a ser un mapa de color rojo en el que identificábamos que ya había transmisión en todos los países y que ahora manejamos como un comunicado técnico diario a través de unas gráficas a las cuales ustedes tienen acceso todos los días y que son publicadas. Este es pues para ejemplificar cómo desde el inicio estuvimos identificando los primeros casos en China hasta que esta situación de este evento pues se fue propagando alrededor del mundo y que fue confirmado un caso en América, en los Estados Unidos. Y esto es prácticamente lo que genera algunos de los productos que ha estado realizando y elaborando constantemente la unidad. La que sigue. Muchas gracias. Entonces vamos revisando, como les digo, la situación epidemiológica mundial, hacemos una revisión específica, no nada más de cómo se comporta a nivel mundial, sino también en diferentes regiones. Veíamos que la región de Europa, por ejemplo, en particular, tenía un incremento importante de casos. Estamos revisando país por país prácticamente de Europa cómo se comportan y que vemos países, por ejemplo, como España, que tienen una segunda ola de COVID-19 que es mucho mayor a la primera. Esto lo vamos revisando por región
Asia, Europa, África, etcétera, y vamos emitiendo información para la toma de decisiones. También revisamos qué medidas han sido implementadas por otros países y también revisamos de manera continua, por ejemplo, las definiciones operacionales o los lineamientos que se manejan a nivel internacional para la pandemia. Hacemos un seguimiento de alertas, también hacemos todo lo que tiene que ver con el seguimiento de las actualizaciones epidemiológicas que se vayan emitiendo y pues revisamos temas de interés epidemiológico a través de bibliografía. Sabemos que en un inicio de este año aún no se conoce mucho de COVID-19, pero hemos tratado de dar seguimiento a estas diferentes publicaciones bibliográficas que se van emitiendo a nivel internacional. Y como les decía, pues también generamos información a través de nuestros avisos preventivos de viaje, que también fueron emitidos y difundidos desde un inicio de la pandemia. La que sigue. Esto es simplemente para recordar que este es el trabajo de la Dirección General de Epidemiología en conjunto con el área de la Dirección de Información Epidemiológica. Trabajamos el comunicado diario pues que ustedes tienen acceso, que es público y que contiene información internacional que se genera a través de esta UIES y a través de esta Dirección de Información Epidemiológica, a quienes también hay que reconocer el trabajo continuo y que todos los días estamos pues emitiendo esta información para que ustedes tengan acceso. Y también se genera un informe semanal en el que encontrarán la situación internacional, que también pues se emite a través del trabajo de la UIES y que también contiene la situación nacional, pero esta va a ser de manera semanal. Son productos que ustedes pueden encontrar también en la página de la Dirección General de Epidemiología y a los cuales pues pueden tener acceso y todos los días se emiten. Y les comentaba que pues también hemos estado emitiendo avisos preventivos de viaje, los cuales son comunicados que estaban dirigidos específicamente a la población para hacer énfasis a viajeros que proceden o viajan hacia un lugar con riesgo potencial para adquirir un problema de salud. Esto no nada más en el marco de COVID, en caso de que nosotros detectemos algún otro riesgo a la salud de la población que amerite emitir este tipo de avisos, ustedes los encontrarán también de manera pública. Al finalizar les comparto el link para que lo puedan tener acceso. En este momento, evidentemente, todo este año ha sido básicamente la emisión de avisos preventivos de viaje ante COVID, pero encontrarán también archivos históricos en donde verán que hay otros eventos por los cuales hemos emitido estos avisos. Nos permiten contar con información básica sobre el cuidado de la salud y para evitar riesgos prevenibles también pues para la realización de viajes. Nos permiten contar con las medidas preventivas y en su caso profilácticas que se tienen que realizar antes, durante y después del viaje, y son información muy valiosa precisamente para que el viajero pueda tener el contexto de los riesgos para su salud. Entonces, estos avisos también han sido emitidos a través de nuestra unidad de manera continua en los diferentes meses y a través de los diferentes momentos de la evolución de esta pandemia. La que sigue. Estos son la cronología de los avisos preventivos de viajes. Si se fijan, pues nuestro primer aviso fue emitido desde el 9 de enero. Este fue emitido precisamente a China debido a que, como revisábamos, pues se había identificado desde el 31 de diciembre una situación de neumonía de etiología desconocida. Desde ese momento emitimos a través de nuestra unidad este aviso preventivo de viaje, que fue evolucionando en diferentes avisos conforme la evolución de esta pandemia a través de cómo fue propagándose a los diferentes países a nivel internacional. Verán, por ejemplo, que para el 30 de enero ya habíamos incluido específicamente a la región de Hubei en particular, porque era en ese momento donde estaba mucho mayor la transmisión de COVID-19, pero ya conforme avanzamos en el tiempo, incluimos a otros países
como fueron países ya de Europa, España, Francia, Italia, cuando empezó esta situación a propagarse en el continente europeo, y así también a los Estados Unidos en su momento cuando empezó con la declaratoria ya de una transmisión local comunitaria, hasta que nuestro último aviso en particular, el del 31 de marzo, en conjunto con el del 18 de mayo, ya tiene un aviso específicamente para evitar los viajes a nivel internacional de manera global debido a la situación pandémica en donde prácticamente todo el mundo tiene una transmisión y por lo tanto pues se emite ese aviso para evitar viajes en específico. También tuvimos por ahí algunas situaciones muy particulares que nos hacen abordar este tipo de avisos en cruceros internacionales en donde teníamos también retorno de algunos connacionales o de personas que se encontraban varadas y que pues por lo cual fue importante también emitir un aviso específico para ese evento en particular. La que sigue, por favor. Y bueno, ustedes, como les comentaba, pueden consultar la información, estos avisos son públicos, se emiten precisamente para que los viajeros puedan tener acceso a los mismos y para que pueda tener constantemente información sobre las actualizaciones que van ocurriendo conforme esta pandemia va evolucionando en el contexto de los viajes internacionales. También, pues, en esa misma página se encuentran algunos avisos epidemiológicos que también se emiten a través de la Dirección General de Epidemiología, ya en un contexto técnico muy particular dirigido a las unidades de vigilancia epidemiológica y pues no olvidar que el sitio de coronavirus.gov.mx encontrarán también toda la información de nuestros comunicados diarios y lo que se emite de manera pues semanal y diaria, que es información para todas y todos ustedes. Sería todo de mi parte esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana Lucía de la Garza Barroso. Antes de pasar a preguntas, me gustaría, primero que nada, agradecer a las personas intérpretes de lengua de señas, que todos los días están aquí en las conferencias de prensa, tanto de la mañana como por la tarde. Muchísimas gracias. Y en segundo término, sobre el tema que acaba de presentar la doctora de la Garza, hace algunos días, un par de semanas, tuvimos la reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud y uno de los informes que rinden a los estados parte, o sea, a los países que formamos la organización, el secretario técnico, la directora general y todo su equipo rinde informes que analizamos todos los países y emitimos nuestra opinión sobre la utilidad de los reportes, si estamos de acuerdo o no, qué quisiéramos cambiar, etcétera. Y uno de ellos es sobre la evaluación que se hace todos los años sobre el Reglamento Sanitario Internacional, cómo los países tenemos implementado el Reglamento Sanitario Internacional. Y este reglamento contempla 13 capacidades básicas y México siempre ha rendido sus informes para hacer una evaluación anual. Y salvo por los riesgos radiológicos nucleares en los que la evaluación nos dice que tenemos áreas de oportunidad, sobre todo para conjuntarnos con las autoridades que manejan este tipo de riesgos y tener los planes que se tienen, estar más involucrados en materia de salud y en materia de la unidad de inteligencia epidemiológica. Siempre hemos salido con una buena calificación sobre la implementación del Reglamento Sanitario Internacional y también sobre los eventos de los que habla la doctora, estos que al final de cuentas se pueden o no convertir en
emergencias de salud pública de importancia internacional, como lo es esta pandemia, se están evaluando constantemente diferentes eventos en todos los países. En la región de las Américas se evaluaron 74 eventos en todo el año, en el periodo del año que se presentó, que es de julio 2019 a junio 2020. Estos 74 eventos representaron el 20% de todos los eventos que se notificaron a la organización en todo el mundo. Y de estos eventos en la región de las Américas, México fue el que más eventos notificó a la Organización Panamericana de la Salud en todo el año, con un total de 11 eventos de salud pública de importancia internacional, de los cuales afortunadamente ninguno representó una emergencia de salud pública de importancia internacional, como lo representa el virus SARS-CoV-2 y su enfermedad de la pandemia de COVID-19. Entonces, pues esta unidad representa un gran trabajo y es un gran orgullo tenerla y tener las capacidades de poder mejorar todos los días las capacidades básicas en esta materia en nuestro país. Pues entonces abrimos a preguntas, por favor. Adelante. 1 y 2. Gracias. Laura Toribio, del periódico Excelsior. Doctor, quisiera preguntarle, hoy dan la cifra de 550.053 recuperados. ¿Cuál es el diagnóstico de salud que tienen de más de 500.000 de mexicanos que ya están sanados de COVID-19? ¿Hay tratamientos ya para tratar sus secuelas? ¿Hay estrategia? ¿Tienen un plan de acción? ¿En qué consiste? Gracias. Muchas gracias. Un diagnóstico específico de cuál es el estado de salud de las personas que se han recuperado no lo tenemos ahorita a la mano para presentarlo. Sin embargo, hay ya, sobre todo lo principal es que las personas que hayan tenido alguna secuela pulmonar, neurológica o de cualquier otro tipo, que tuviera alguna secuela por la enfermedad COVID-19, tenga la rehabilitación que requiere. Hemos trabajado con el Sistema Nacional DIF y con Fundación Teletón y con otras organizaciones de la sociedad civil para poder brindar una terapia, sobre todo de las que más se requiere son la terapia pulmonar. Las secuelas pulmonares que deja este virus son importantes, esta enfermedad. Entonces se requiere de buenos especialistas de terapia pulmonar para poder dar este tipo de terapia de rehabilitación. Se cuenta con este tipo de terapias a distancia también a través de Fundación Teletón y del Sistema Nacional DIF. Actualmente, ¿cuántos de estos recuperados ya estarían recibiendo estas terapias entonces? Tendría que verlo con Fundación Teletón y con el Sistema Nacional DIF para saber qué número específico de personas han requerido o han buscado este tipo de información. Sin embargo, la verdad es que al igual que como hemos mencionado en ocasiones anteriores, en general las personas que enferman de COVID-19 tienen un cuadro leve o cuadro moderado y no van a tener ninguna secuela, y probablemente las personas que hayan tenido un cuadro grave, inclusive un cuadro crítico, son las personas que requerirán probablemente algunas de ellas, no todas, de algún tipo de terapia de rehabilitación pulmonar, por lo que me parece que ya de estas 500,000 personas que estimamos se han recuperado, no representarán ni el 5% las que requieran de alguna terapia de rehabilitación específica. Adelante, por favor.
Gracias, buenas tardes. Preguntarle, doctor, de lo que nos estaba comentando hace un momento, ¿en qué consisten los 74 eventos o los más relevantes que México notificó de importancia internacional? ¿Qué tipo de eventos son estos? También preguntarle, la OPS ha dicho que el semáforo epidemiológico está confundiendo a la población. ¿Considera que ha sido confuso esta aplicación? Y de ser así, ¿a qué se debe? ¿Lo han detectado ustedes? Usted que ha estado monitoreando todo el tiempo movilidad y demás, ¿ha detectado justo este tema de confusión entre la población cuando creen que ya están en semáforo verde y apenas es un semáforo color naranja? Y también preguntarle a la doctora, a raíz del monitoreo que hacen, por ejemplo, del tema meteorológico, ¿desde cuándo ustedes registraron riesgo en Tabasco y qué acciones de prevención se pudieron hacer en ese lugar para evitar lo que está pasando ahorita? Gracias. Sobre los eventos, no son 74 los de México, son 74 los de toda América. De México fueron 11 y si hay interés en saber específicamente qué tipo de eventos se evaluaron, la doctora de la Garza podría presentar en otra ocasión específicamente el tipo de eventos que se evalúan. Se tiene un flujograma de decisión en la unidad de inteligencia de cómo es que ciertos eventos cumplen con estas características para poderlos notificar al centro de enlace de la Organización Panamericana de la Salud para que cumplan con estas características. Sobre el semáforo epidémico, la verdad es que yo creo que no confunde a nadie. Tenemos una serie de 10 indicadores, empezaron siendo 4, de estos 4 primero tenían un peso específico mayor algunos que otros. Hemos ido evaluando la utilidad del semáforo y la forma en que lo hemos comunicado. Yo creo que no confunde a nadie, es una herramienta que le puede decir tanto a la población el riesgo que hay en su estado, ¿sí? Y también a las personas titulares de los gobiernos de los estados para saber cómo, con la información que ellos proveen al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, nosotros hacemos esta estimación del riesgo y ellos inclusive también con datos que tienen y que recaban de otras unidades que no son propiamente de la Centinela o de las que notifican al sistema de vigilancia de enfermedad respiratoria, para que ellos tengan diferentes formas también de ir tomando decisiones. Hay que recordar que este semáforo no evalúa ninguna políticas particulares, sino lo que evalúa es el riesgo de cómo, de cuál es el riesgo de si uno sale de su casa y no lleva a cabo las medidas básicas de prevención de las enfermedades respiratorias agudas, cuál es el riesgo que tiene de enfrentarse a una persona que pudiera estar enferma y que se contagie. ¿Sí? Esa es la finalidad o el último fin del semáforo epidémico de riesgos. Entonces, el estado de Campeche, que está en nivel verde, es el nivel más bajo posible, pero ya también lo hemos mencionado, no es riesgo cero. O sea, aún hay personas que están enfermas de SARS-CoV-2 en el estado de Campeche. Seguramente empezaremos a ver algún incremento en la vigilancia del síndrome respiratorio agudo, que eso es lo que tenemos que tener en mente, sobre todo ahora que inicia la temporada de influenza y en general de incremento de otros virus respiratorios. Es la temporada invernal, por eso la necesidad de lo más pronto posible, y lo logramos ahora a partir del 1 de octubre, de gestionar una campaña de vacunación contra la influenza. Y bueno, es el riesgo más bajo posible, no significa cero, es riesgo bajo, pero igual, si no mantienes sana distancia, si no te lavas las manos, si no usas el cubrebocas en espacios públicos cerrados sobre todo, etcétera, si no sigues estas medidas básicas de prevención, entonces lo más probable es que ese riesgo que es bajo empiece a incrementar.
Y lo mismo, si el riesgo es moderado en un estado como Guanajuato, del cual yo soy originario, si uno sale y no tiene estas medidas básicas de prevención, el riesgo es más alto, sí, es más alto. Y así en la Ciudad de México, que es la ciudad en la que vivo, es todavía más alto porque está en riesgo naranja. Lo importante es que la población tome en cuenta que si el riesgo es más alto en el lugar en el que vivo, debo de tener con mayor en mente, pues con más ganas, por decirlo así, en mente las medidas básicas de prevención. Lo que no hay que confundir es si transitamos de rojo a naranja, como coloquialmente y hasta memes hay ya, semáforo rojo que parece naranja, que la gente cree que es amarillo pero actúa como si fuera verde. Eso es lo que no hay que permitir, pero como sociedad. Si estamos en un semáforo verde, podemos, nuestro propio gobierno estatal ha estado, por ejemplo el de Campeche, ha estado viendo cómo incrementar o cómo disminuir las actividades sociales y económicas, y lo ha hecho desde una perspectiva del gobierno federal, lo ha hecho de forma extraordinaria. Igual el gobierno del estado de Guanajuato, como ha ido trabajando junto con su sociedad para disminuir el riesgo, y que, por ejemplo, cuando presentamos el semáforo de riesgo la semana, el viernes antepasado, se presenta Guanajuato como color amarillo, y el secretario de Salud del estado de Guanajuato dice: nosotros nos mantendremos en naranja por el momento. ¿Sí? Ellos también tienen esa capacidad, porque tienen una visión mucho más terrenal, mucho más dentro de sus territorios. Probablemente la ciudad de León, que es la más poblada de ese estado, tenga aún algunos números incrementados, que el propio secretario de Salud del estado de Guanajuato diga: ahorita continuemos en semáforo naranja para irnos más tranquilamente. Perdón, y ahorita que, bueno, olvidé presentarme, Karina Aguilar del diario 24 Horas. Ahorita que mencionaba usted la estrategia para evitar el tema de la influenza en esta época ya invernal, dice que empezó el 1 de octubre, sin embargo, en el IMSS las vacunas todavía no llegan, han llegado solamente para los médicos. Nos explican que hasta dentro de 2 semanas, semana y media, 2 semanas, podrían estar aplicándose a los derechohabientes. ¿Esto no afecta la estrategia que pretendían de contener el virus 2 semanas previas? De hecho, al personal de salud se empezó a aplicar antes del 1 de octubre. Si no me equivoco, sí es a partir del 1 de octubre que ya se tenía la seguridad de que estuvieran en todos los estados y en todas las instituciones, pero lo puedo ver con la doctora Miriam Veras, que es la titular del centro. Si no se aplica en esta semana del 1 de octubre, o la que pasó hoy, esta semana que está empezando, ¿afecta la estrategia? Era lo que se preveía, justo empezar ahorita para evitar posteriormente. Puede retrasar un poco la meta, que es aplicar a todas las dosis que se adquirieron antes del 31 de diciembre. ¿Puede afectar un poco? Probablemente. Sin embargo, también al momento en que se empiece a aplicar en todas las instituciones, se tendrá también la capacidad de tener una aplicación de vacunas acelerado para poder recuperar estos días en los que, si es que no se hayan tenido en disponibilidad en todas las unidades del IMSS. Gracias, sí. Pues yo comentar un poquito sobre la situación meteorológica que nos hace la pregunta. Muchas gracias por la misma. Nosotros vamos dando seguimiento a los eventos meteorológicos desde que básicamente se forman. Como les comentaba, pues todos los días estamos haciendo un informe diario de monitoreo meteorológico, y básicamente pues revisamos todos los días la información a través de la fuente oficial, que es nuestro Servicio Meteorológico Nacional, y desde que se forma, por ejemplo, en este caso
pasando la tormenta que tenemos Gama actualmente, se formó como una zona de baja presión, ya que tenía un potencial de 80% para desarrollo ciclónico, básicamente desde el 2 de octubre. Entonces nosotros vamos dando seguimiento desde que se forman a veces como zonas de inestabilidad o de baja presión, y vamos dando un seguimiento a toda la trayectoria del evento, ya sea que pueda dirigirse hacia el país y a través también de su velocidad, y vamos emitiendo los informes y las alertas correspondientes. Estas alertas o estos informes se comparten con las entidades federativas a través de pues las áreas de urgencias o las áreas epidemiológicas. Como les comentaba, pues estamos trabajando de manera importante para tener UIEs en todos los estados y que estas UIEs pues puedan tener también este tipo de actividades de monitoreo, y también estamos trabajando de manera importante como una red vinculada, precisamente para comunicarnos y para mejorar toda la parte del alertamiento y del monitoreo continuo. Entonces, pues desde su formación estamos dando seguimiento hasta que impacta, y muchas veces después de todo el tiempo ya de que pasa la tormenta, tenemos que estar dando seguimiento a los daños ocurridos por la misma. Más o menos el mismo tratamiento que con la epidemia. Desde diciembre lo están monitoreando y nos avisaron el 31 de diciembre y así hasta ahorita que seguimos. Adelante, por favor. Se apagó, Daniela, un segundito. Listo. Gracias, ya está. Esta es una pregunta que nos mandaron en la tarde por tweet, que es ¿por qué se permitió el maratón de Aguascalientes si están en transición? Vamos, son preguntas que nos hacen a veces recurrentemente. Entiendo que Aguascalientes está en semáforo amarillo, pero siempre genera como mucha inquietud este asunto de los eventos masivos, incluso aquí en la Ciudad de México, el tema de las manifestaciones que ha habido. ¿Qué evaluación tienen ustedes del impacto o qué previsiones tienen del impacto que pueden tener la realización de estos eventos masivos cuando estamos en transición? Y para la doctora de la Garza, estamos viendo, es también un poco de proyección. Entiendo que ya en América casi todos los países menos Argentina van hacia la baja, pero en Medio Oriente está subiendo, ¿no? La India, Irán y varios que están como por ahí. Entonces, ¿qué previsiones tienen sobre eso? Porque incluso pues todavía todo lo que nos falta bajar pues implica todavía muchos muertos más en el mundo, desgraciadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo están viendo este asunto del crecimiento en Medio Oriente? ¿Qué tan impacto puede tener en nuevos rebrotes y rebrotes? Gracias. Muchas gracias, Daniela. Primero, por favor, si gustas, Ana. Sí, gracias. Justamente, ¿no? Me parece que no más allá de hace 2 semanas se presentó la situación en Europa, donde observábamos que hay países que están presentando pues una segunda ola que inclusive es más importante o de mayor alcance que la primera. Nosotros estamos también identificando que precisamente en la India, ¿no? Había tenido un incremento importante de casos en el último mes, que afortunadamente pues también parece ser que tiene una tendencia a la disminución, pero vamos dando seguimiento también a toda la región. Entonces yo creo que estaremos presentando precisamente la región en particular y su comportamiento, no más allá de la siguiente semana probablemente, en donde ya sea nuestro subsecretario lo lleve a cabo la presentación o el director general de epidemiología, el doctor Alomía, estaremos justamente pues nosotros brindando estos detalles. Pero sí, evidentemente estamos dando un monitoreo y vemos que pues en los países de otras regiones también ya empiezan con un repunte de casos, ¿no? En este particular, en esa región en particular. Sobre llevar a cabo eventos como un maratón o eventos como manifestaciones, definitivamente este tipo de eventos pueden tener un impacto negativo en una transmisión dentro de las personas que participen en este tipo de eventos, como pueden ser marchas o el maratón que comenta Daniela. Sí puede tener un impacto negativo, dado que pues están cerca las personas. Difícilmente se puede correr un maratón con un cubreboca,
¿no? Bueno, habemos quienes ni sin cubrebocas lo podemos correr, pero aquellos que sí lo hacen con un cubrebocas será muy difícil hacerlo. Probablemente estar en semáforo amarillo para las personas que organizan un evento como este pueda representar con ciertas medidas de prevención el decir corramos el riesgo. Y hay que estar evaluando, como lo estaremos haciendo cada semana, los indicadores no solo de Aguascalientes, sino de todo el país, para ver si hubiera algún incremento, o sea, algún impacto en el incremento de indicadores específicamente para el Estado o para cualquier otro, porque pues, son también de diferentes estados seguramente las personas que participan. Una última pregunta. Gracias, buenas noches. Yo quiero preguntar sobre estos 25,000 que habla, doctor, que serían los que quedarían con secuelas importantes. Si el Sistema Nacional Público de Salud tiene la capacidad para rehabilitarlos y en dónde podrían rehabilitarse estos pacientes. Hablaba usted de que el problema pulmonar sería la principal secuela. Yo quería saber si además de ese problema hay otro tipo de secuelas que se han identificado. Gracias. Muchas gracias. Otras secuelas que no sean las pulmonares no han sido específicamente identificadas por nosotros. Ya se ha iniciado una estrategia de telerehabilitación en el Instituto Mexicano del Seguro Social y también con el Sistema Nacional DIF y con el apoyo de Fundación Teletón, que es una de las instituciones con más experiencia en este tipo de rehabilitaciones. Yo creo que vamos a tener la capacidad de dar la rehabilitación in situ cuando se den las condiciones y la capacidad de tener telerehabilitación para brindar la atención a quienes así lo requieran. Siempre hay que recordar que este tipo de eventos tienen un impacto importante en la morbilidad y en la mortalidad y en la morbilidad posterior, o sea, en personas que hayan quedado con alguna enfermedad posterior a una emergencia como esta. Entonces, sí va a haber capacidad para atenderlos a todos. También aquí hemos hablado del incremento o la necesidad de incremento de personas que se dedican a la rehabilitación en el Sistema Nacional de Salud en todos los estados para poder dar respuesta a un problema que pudiera presentarse como este. ¿Tengo el dato de cuántos rehabilitadores hay a nivel nacional? No, podría preguntárselo a los servicios de salud que tienen cuántos trabajadores tienen ellos y al Sistema Nacional DIF, que también nos puede apoyar con eso. En Secretaría de Salud, ¿cuántos programas hay para rehabilitar? En Secretaría de Salud, ¿cuántos programas hay para rehabilitar? ¿Perdón? Hablaba de IMSS, quería saber sobre Secretaría de Salud también, por favor. Sí, a través del Sistema Nacional DIF que está sectorizado que está dentro de la Secretaría de Salud, es que podemos brindar la mejor rehabilitación con especialistas que trabajan en este Sistema Nacional. ¿Quién no presenta síntomas no tiene secuelas o quien tiene síntomas leves? Lo más probable es que no. Al final de cuentas, si uno ni cuenta se da que estuvo enfermo, lo más seguro es que no tenga ninguna secuela específica. Algunos doctores hablaban, por ejemplo, de dolor de cabeza, fatiga, incluso en personas asintomáticas o personas con síntomas muy leves. Tenemos testimonios de personas que cursaron síntomas muy leves. El ejemplo de una mujer que después de cursar con estos síntomas ya no pudo cargar a su bebé porque perdió fuerza muscular. Entonces no era una persona asintomática, no, sino ella sí presentó con síntomas leves. Okay, sí presentó síntomas leves. Probablemente podemos verlo desde dos perspectivas. O los síntomas leves no fueron tan leves como ella o quien la evaluó o así lo determinó, y fue más bien un cuadro moderado, ¿no? Y que pudiera tener también alguna otra condición
condición de vida que le haya podido generar este problema con una secuela, que no haya sido directamente por haber padecido coronavirus, sino que junto con el coronavirus se haya despertado alguna otra sintomatología o alguna otra enfermedad de la que no se hubiera dado cuenta. Muchísimas gracias. Son las 8:03. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos.